Tenemos ya, esta es nuestra cuarta semana, creo, tercera semana, cuarta, ayúdenme. Cuarta, que hicimos la separación de los gringos y nos liberamos de ellos. Y tenemos la reunión en inglés a las 9 y en español a las 11. Ya hacemos broma de esto, ¿verdad? Y yo sé que el principio siempre es el más difícil, pero al entender nosotros lo que estamos tratando de hacer, nos está facilitando la habilidad de comunicar. La comunicación es muy importante. Una de las bendiciones que estoy viendo es de que las enseñanzas que estábamos dando en inglés y español, pues ahora las estamos dando totalmente en inglés y totalmente en español. Es que la gente no tiene que estar batallando. Al principio se batalla, los que ya tienen muchos años con nosotros se acostumbraron a oír el español y el inglés. Es más, ahorita me imagino que algunos le están echando de menos a la traducción, pero a la gente cuando viene por primera vez se le dificulta un poquito el estar haciendo la separación. Y el que habla solamente inglés batalla más, y el que habla solamente español pues también. Los más beneficiados son los que hablamos inglés y español, pero pues hicimos el cambio y vamos a marchar y hacerlo funcionar en el nombre del Señor. Estamos muy contentos porque ustedes están aquí, y cuando un hijo de Dios está en un lugar, sabemos entonces que la presencia de Dios está ahí. Diga, la presencia de Dios está ahí. Diga, porque la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, si con uno que aparezca, sabemos que ahí está Dios. Si yo estoy aquí solito, yo sé que aquí está Dios porque Dios está en mí. Y esa es la bendición que tenemos. Empezamos una serie nueva hablando acerca de el medio ambiente. ¿De qué? El reino de Dios, ¿sí? Entonces hay un medio ambiente y tenemos que entenderlo para poderlo identificar, para hacer ajustes, ¿sí? Tenemos que entender primero. Si no está, hay que establecerlo, ese medio ambiente. Nunca se esperó de nosotros, los hijos de Dios, de que nosotros nos hiciéramos al ambiente, sino que creásemos ambiente. Diga, creásemos ambiente. Hace bastante tiempo les hablaba acerca de la diferencia de ser un termostato y ser un termómetro. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el termostato? ¿El termostato qué hace? ¿Ah? No, el termostato no hace eso. El termómetro hace eso. Se los volteé al revés para ver si estaban poniendo atención. El termómetro es el que lee la temperatura, lee el medio ambiente, ¿cierto? Y la iglesia por muchos años se ha convertido en un termómetro y se queja de lo que está mal en el mundo, ¿verdad? Que hay esto, que hay crimen, que hay drogadicción, que hay prostitución, hay problemas en la política, en la administración, en el gobierno, en la medicina, todos esos problemas, y los dice, y a veces marchamos en las banquetas, ¿verdad? Con grandes pancartas diciendo los problemas que existen en el mundo. Pero Dios no nos llamó, diga, a ser termómetros, sino nos llamó a ser ¿qué? Termostatos. O sea, gente que diga, si el ambiente no está de acuerdo al ambiente de Dios, entonces voy a cambiar el ambiente. ¿Me explico? Si en mi familia no hay un ambiente de reino de Dios, entonces es mi responsabilidad como termostato, como hijo de Dios, de llegar y cambiar ese ambiente familiar para que ese ambiente familiar entonces se alinee
a la palabra, a los principios del reino de Dios. Lo mismo en la empresa, lo mismo en la comunidad, en la ciudad, en la nación, en el mundo. Ese es el llamado. Ahora, es un evangelio de demandas y de demandas. El evangelio del reino es un evangelio de demandas. No es suavecito. Por eso mucha gente no está preparada todavía para hacer esos compromisos con este evangelio. Es que no es uno de sentarse aquí nomás y seguir oyendo. Porque yo le aseguro que si usted nomás está oyendo, cada vez que me oye hablar a mí, lo inquieta poquito, se molesta poquito a veces conmigo. No se moleste conmigo porque yo solamente le estoy leyendo el mensaje y yo me explico. Es asunto de hacer cambios para entonces nosotros convertirnos, ¿verdad?, en esos transformadores, establecedores, ¿verdad?, de las verdades del reino que van a ser los que van a traerle el beneficio a la humanidad. Bueno, el Señor Jesucristo está hablándole a los discípulos y a esta generación a través de parábolas. Diga parábolas. Dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y dijimos que no todos oyen aunque tengan oídos, porque algunos tienen oídos pero no para oír. Hoy en día como que están más interesados en colgarse cosas y perforarse los oídos que para oír, ¿verdad? Dice, es importante tener oídos para oír. Es importante. Entonces, si tenemos esos oídos para oír, entonces vamos a tener la oportunidad, por lo menos, de considerar cambios. Entonces, es lo que queremos, por lo menos que se nos dé la oportunidad de consideración, de decir sí o decir no. ¿Me interesa o no me interesa? Pero hay que ser expuestos a esa verdad. Entonces, el conocimiento de esa verdad es la que está operando los cambios. La semana pasada le hablamos de una parábola. ¿Cuál es la parábola que les hablamos? ¿Ah? Ok. En realidad la parábola es la parábola del comerciante, ¿verdad? Del mercader. Porque dice que el reino de los cielos es como un mercader. Entonces hablamos acerca de las características de este mercader, que lo compara el reino de Dios con este mercader, con las características, las estudiamos. En esta hora vamos a hablar de otra parábola, ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, versículo 47. Y esta se llama la parábola de la red de pesca. Entonces estamos hablando, ahora está comparando el reino de Dios, ¿con quién? No con los peces, porque a veces nos equivocamos, no dice así la palabra. Con la red de pesca, la red de pescar. Vamos a leer. Versículo 47. Dice, el reino de los cielos también es semejante, ¿a qué? A una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Diga, de toda clase. Otra vez diga, de toda clase. Otra vez, de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. En esta parábola vamos a hablar de tres elementos y vamos a extraer ciertas verdades. Recuerde que se pueden aplicar, diga, se pueden aplicar a nuestro diario vivir. Y recuerde que todo el ejercicio que hacemos al venir a este lugar es de poder extraer siempre verdades que son aplicables, que se pueden aplicar. Aquí no hay nada, le decíamos el domingo pasado, nada profundo
o tan profundo que ni siquiera el predicador entiende. Son cosas, diga, prácticas del reino de Dios. Ok, los tres elementos son el pescador, los pescadores, la red y los peces. ¿Sí estamos bien? Diga, los pescadores, la red y los peces. Dos formas de ver. Una, el reino espiritual, y la otra, el reino material. Siempre Dios establece, diga, un balance entre lo espiritual y lo físico, ¿sí? Porque todos estamos aquí, ¿dónde? En la tierra, digo, estoy en la tierra. No, tenemos que sacar a veces la cabeza de las nubes y poner los pies en la tierra para darnos cuenta de las realidades que existen aquí. Porque aquí tenemos el roce con gente como nosotros. No hay ningún marciano aquí, ¿verdad? Entonces todos estamos hablando con terrícolas. Ok. ¿Quiénes son los pescadores? ¿Quién creen ustedes que son los pescadores? Nosotros. Jesús hablándole a Pedro y a Andrés cuando los llamó, dice, ustedes han sido pescadores de peces por toda su carrera, ¿verdad? Pero de aquí en adelante ustedes se convertirán en pescadores de hombres, ¿sí? Ese es el aspecto espiritual de esta parábola. ¿Quién es la red? Ya lo dijimos, está haciendo la comparación de quién. La red y el reino. El reino de los cielos es como la red. Entonces la red viene siendo, diga, el reino. A ver, dígalo otra vez, el reino. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los peces? La gente del mundo. Las personas que viven en el mundo. Sus familiares, sus amados. Hasta los que no son sus amados, sus odiados. Si viese, ¿verdad? Esos son los peces. Diga, los peces. Entonces vamos a ver aquí estas verdades que nos van a poder a dar poquita luz en nuestra conducta, ¿verdad? Nuestro comportamiento en este nuevo ambiente del reino de Dios. Primer verdad. Vemos que estos pescadores echaron la red, diga la red. ¿Algún pescador aquí? ¿Alguien le gusta pescar aquí? ¿A usted le gusta pescar, no? ¿Cada cuándo va? Personas, sí. ¿Alguien que pescar pescados? Vamos a ver los pescados primero. ¿Alguien le gusta pescar? ¿Nadie? En la mañana teníamos a uno que se llama pescador, pero va nomás 3 veces al año. Le digo, no, tú no eres pescador, te gusta como hobby, ¿verdad? Pero usted sabe que el pescador entiende que si va a pescar y él sabe que él es pescador y trae la red y sabe que hay pescados, hay peces en el mar, pero si no lanza la red, si no echa la red, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pescar es una quemada del sol, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y va a venir sin pescados. No es asunto de llamarme pescador. Es más, no es asunto de decir que voy a ir a pescar. Es más, no es asunto de subirme al barco y meterme al mar. Porque puedo hacer todas esas cosas, ¿cierto o no? Y todavía regresar sin nada. Y eso se aplica en el mundo espiritual como se aplica en el mundo físico. Las relaciones familiares no se van a arreglar solo porque sé las verdades del reino de Dios. Tengo que lanzarla, echarla. Mi vida como persona no se va a mejorar solamente porque sé, porque tengo la red, tengo el conocimiento, soy pescador. ¿Tengo qué? O sea, esto se tiene que ver con practicantes, diga practicantes.
Nuestra ocupación siempre es determinada por nuestras actividades, no por los títulos. ¿Cómo nos equivocamos con esto? La gente anda buscando siempre títulos. Por eso ahora hay un movimiento tan fuerte de apóstol. Todo el mundo quiere ser apóstol, ¿no han notado eso? Porque cree que el título le da el gobierno, la autoridad, la influencia. Y puede poner lo que usted quiera en su tarjeta. Pero la gente se va a dar cuenta quién es usted a través de ¿qué? Sus obras, dice la Biblia, sus actividades. Dice, por tus obras seréis conocidos. No por lo que sepas, no por lo que creas que eres, sino por lo que haces. No son los títulos que te hacen, no son los títulos que te dan tu postura, tu posición, sino es lo que tú haces, lo que yo hago, lo que determina quién soy. ¿Hello? ¿Me estoy explicando? Lo que yo hago, diga. Entonces, es muy interesante y muy importante que todos los días hagamos un análisis de qué hicimos ese día. A ver cuántas veces lanzamos la red, tanto en el área física, material, como en el área espiritual. ¿Qué tanto echamos la red? ¿Qué tanto compartimos el reino con alguien? Porque si no estamos compartiendo el reino, aunque nos llamemos pescadores de hombres, no somos. Les platiqué de esto, estaba predicando en México, en Torreón, Coahuila, hace varios años, y tenía una congregación grande, ya hace bastantes años, yo creo que habrá unos 18 años, 20 años, tenía yo como unos 8 años de edad. Y usted sabe que cuando no hay un buen entendimiento de uno de nosotros los predicadores, a veces nos lanzamos, nos movemos por la emoción, y eran esos momentos de mucha emoción y me sentía muy bien, y usted sabe que siente uno la unción, que decimos, ¿verdad? Y iba a hacer el llamado a la gente, y yo les iba a llamar que viniesen, para que el Señor nos motivar a salir y predicar y toda esa cosa, ¿no? Y cuando iba a decir eso, iba a decir ese texto que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pues eso yo me lo aprendí desde chiquillo, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros. Y me paró el espíritu. Y me llevó así, usted sabe, nunca se le ha pasado eso a usted, a la velocidad del espíritu. Me empezó a enseñar desde el principio, cuando él habló estas palabras y por qué las habló. Y mientras que el servicio sigue, yo sigo hablando, pero en mi espíritu Dios me está mostrando esto. Y me mostró la plática que tiene con Pedro y Andrés, porque son los primeros discípulos que él llamó. Y cuando les dice estas palabras, nomás sabía cuántos discípulos. Apenas estaban empezando. Dijo, oren al Señor de la mies para que mande obreros, porque los obreros son pocos. ¿Cuántos había? 3. Jesús y ellos 2. La mies era mucha. Y me pregunta el Espíritu, en este trato que está teniendo conmigo, ¿cuántos obreros hay ahora? ¿Aló? La mies es mucha, pero hay miles y millones de obreros. Pero no entienden el poder de la red. No entienden el equipo que han recibido. No entienden la misión. No entienden su identidad. No están funcionando, no están obrando. Son maleducados. ¿Aló? ¿Me estoy explicando, mis queridos? Entonces ya no pude hacer mi llamado famoso que quería hacer, me dio vergüenza. Lo tenemos que cambiar. Entonces, la bendición de saber el poder de esta red, porque esta red tiene que ver con el reino. De saber lo que yo traigo, lo que poseo, diga lo que poseo. Nos va a dar otro nuevo entendimiento de quiénes somos. No es suficiente tenerla, hay que echarla a la mar.
Hay que hacer las cosas. En el mundo físico es lo mismo. Usted puede tener buenas ideas y buenas ideas y buenas ideas. Y tener fama de buenas ideas. Y si nunca lanza la idea, ¿qué le va a pasar a esa idea? Y a veces usted puede sentarse, pues mi idea es mejor que la de aquel, mira, de aquel. Aquel la hizo. Yo estaba pensando, dice, voy a crear una nueva bebida y le voy a poner un nombre. Y empezó a pensar en nombres. One Up, decía, One Up. No se oye bien. Two Up. No, tampoco, no rima. Three Up. Four Up. No, tampoco. Five Up. No le sonaba. Six Up. Dijo, esto no va a servir. Y se fue. Y otro que lo estaba oyendo, Six Up, digo, ¿qué si le ponemos Seven Up? Es un chiste. Pero sí me entiende, ¿verdad? A veces creemos que nuestras ideas son muy tremendas y no las ponemos en función, aunque son buenas, porque no echamos la red a la mar. Digo, tenemos que echar la red. Ahora, ¿por qué cree usted que la gente no echa la red? ¿Qué es lo que detiene a una persona que es pescador, que sabe que hay peces? ¿Qué es lo que lo detiene de echar la red? Porque eso en todo. No tiene fe, tiene temor al esfuerzo que va a tener que poner, porque no es fácil echar nomás una red. Nosotros pensamos, una red, si las velas, es una red, es una casa. Hay que invertir trabajo y esfuerzo y se requiere tiempo y hay una serie de inversiones que tiene uno que poner y a veces la gente no quiere hacer eso. Por eso a la persona se le hace más fácil cantar y danzar. Porque en la canción y en la danza no hay mucho compromiso, ¿cierto o no? Ponga a la gente a cantar por una hora, le aguantan una hora, es más, le aguantan 1 hora y media cantando y danzando. Dice, ¿cómo aguantan? Pues están divirtiendo, pues sí. Aguantan 1 hora y media. ¿Me estoy explicando? Fuimos a una congregación no hace mucho y se aventaron como 1 hora y fracción cantando y danzando. Pero ya cuando llegó la palabra, ya me dieron el lugar a mí para dar la palabra, la gente estaba cansada. ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban durmiendo porque el mensaje es de demanda, hacer algo que está fuera de estas 4 paredes. Porque ese es el reino, digas el reino. Estamos diciendo que los peces están ¿dónde? En el mar, en el mundo, digan el mundo. El mar siempre representa el mundo. Los peces son la gente. ¿Verdad que es un poquito más difícil allá afuera que aquí? Siempre les digo que aquí todos somos generales de 5 estrellas, ¿verdad? Aquí hay paz y gozo y los hermanos nos abrazan y oramos juntos y todo está bonito. El lío está allá afuera cuando está enfrente del abogado, del contador que no tiene fe, del banquero que le está diciendo que su cuenta está media rojiza, pero no de vergüenza, no, falta de fondos. ¿Me estoy explicando? Allá donde la familia no lo entiende, allá donde el cuñado, la cuñada, allá donde están los líos. Es más fácil aquí celebrar que vivir allá. Pero nosotros se nos ha llamado ¿a qué? A echar la red allá donde se necesita, diga. Por eso nos llamas que somos la luz. ¿De quién? Del mundo, diga, del mundo. Segunda cosa, escriba esto por favor. Tenemos que saber que esta red funciona o trabaja. En inglés decimos it works, ¿verdad? Trabaja. Funciona.
¿Cómo nos damos cuenta que una red funciona? Ajá. Solo cuando la ponemos en función, ¿verdad? Cuando la usamos, a través del uso, diga, a través del uso. Es la única forma. Algo pasa cuando ponemos en actividad las cosas. El uso, ¿verdad? Apunte estas 3 cosas porque son muy importantes. Primero, nos damos cuenta qué tan buenos pescadores somos. ¿Es bueno saber eso? Saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Solamente en el uso sucede eso. Ay, pastor, estoy estudiando, pero no me ponga a hablar porque me pongo nervioso. Pues sí, pero para que te quiten los nervios tienes que hablar. Ay, pastor, quiero cocinar, pero no me pongas a cocinar porque no estoy seguro. A lo mejor quemo las cosas. Pues sí, en el quemar las cosas vas a aprender a no quemarlas. Digan el uso. Hay que saber dónde estamos, hay que analizar nuestra postura, qué tan capaces o no capaces somos. Porque al darnos cuenta de nuestras debilidades tenemos la oportunidad entonces de fortalecerlas. ¿Cierto o no? El que no hace nada nunca se da cuenta de nada. Es el que tiene la cabeza metida en la arena, ¿verdad? Péguenme, hagan lo que sea, yo no siento, no veo, no oigo. ¿Cuál problema? ¿Quién? Dice, ¿cómo? Diga, yo no soy así. Diga, yo no soy así. Entonces, en el uso me doy cuenta como pescador, cuáles son mis habilidades. ¿Es importante eso, mis queridos? ¿Qué tan buen padre soy? ¿Qué tan buen madre es usted? ¿Qué tan buen esposo? ¿Qué tan buena esposa? ¿Qué tan buen hijo? ¿Qué tan buen hermano? Haciendo la función. ¿Qué tan buen empresario? Diga, haciendo, funcionando. Dice que estaba un escritor y quería escribir un libro acerca de cómo crear los hijos. Y estaba haciendo su estudio antes de escribir. No se había casado, ni tenía esposa, ni tenía hijos. Y no le cascaba el material que quería poner en el libro, y en ese proceso se casó. Y tenía el título, según él, las 10 leyes del desarrollo familiar. Y ya después tuvo su primer hijo. Y tal no terminaba el libro. Y empezó con el trato del hijo. Y vino el segundo hijo. Se tardó el libro, ¿verdad? Y empieza a tener la experiencia de esposo, de padre, de hijos. Y le cambió el título a su libro de las 10 leyes a las 10 sugerencias en el desarrollo familiar. ¿Se fija cómo cambian las cosas? La perspectiva. No podemos entender a nadie a menos que estemos allí funcionando. ¿Cómo entiende un pastor un empresario? ¿Cómo entiende un sacerdote a un esposo, a un padre de familia? Tengo que decirle algo que leí porque no puede haber experiencia que me diga a mí. ¿Cómo le digo yo a alguien de calidad de vida si no la tengo yo? ¿Cómo le hablo a alguien de salud si estoy enfermo? De preparación, el valor de la preparación si yo no me preparo. Ya me entendieron, ¿verdad? Diga, en la función nos damos cuenta de dónde estamos parados. Diga, es bueno eso para poder hacer los ajustes, diga, necesarios. Siempre va a hablar va a escuchar de esto acá, los ajustes necesarios. Porque ahí es donde está el desarrollo, diga, en los ajustes. ¿Me explico? ¿Qué más? La red, ¿cómo se da cuenta si la red funciona? Funciona, echándola a andar, a trabajar. Si no está convencido que el evangelio, que el reino de Dios es poderoso. Miren, hermanos, es tan poderoso
Que nosotros no hemos entendido eso. Por eso lo seguimos escondiendo. No nos animamos a exponerlo porque no creemos en el poder del Evangelio del Reino. La gente, como que la gente va a perder algo con nosotros. Y les decía la semana pasada, el Evangelio del Reino de Dios no es pérdida para nadie, mis queridos. Siempre me pongo medio preocupado cuando están hablando de esa historia, ¿no? Cuando va el joven rico, así se le llama. El joven rico va y se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Para alcanzar la vida eterna. ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice: ahí está el lío. Lo que el Señor nos quiere tener es sin nada. Los que tenemos hay que regalárselo a los pobres. Qué negocio, ¿verdad? Está malo, pero no es así. ¿Qué dice la palabra acerca del que le da al pobre? A Dios le presta. Wow, si entiende eso, el que le da al pobre le está prestando al dueño de todo el oro y toda la plata. Échale. Ahora ya entendió el valor. Que en el reino de Dios está todas las añadiduras. Dice: si buscáis primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Diga: todas. Todo lo que se te puede imaginar ahora, y decíamos la otra vez, y lo que no te puedas imaginar, porque después, al crecer tu entendimiento, al ser expuesto a más cosas, vas a querer más cosas. Por eso pon tu delicia en Jehová, y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. ¿Aló? ¿Vamos bien? Entonces, al empezar a funcionar, nos damos cuenta del pescador, nos damos cuenta de qué tan buena es la red, qué tan capaz es esa red, qué tan capaz es el reino, qué es lo que puede hacer. En el uso, diga, en el uso. Y por tercero, nos damos cuenta de los peces. ¿Qué tantos peces están dispuestos a meterse a la red? Si no echa la red, si no pone en función, nunca se va a dar cuenta. ¿No es cierto que a veces nosotros empezamos a juzgar a la gente? ¿Cuánto les ha pasado eso? No, ese no, este es muy duro. Ese es muy cursi. Ese no tiene seriedad. Ese es terrible. Pues por eso necesita la red. Por eso necesita el Evangelio del Reino. Para dejar de ser terrible, para dejar de ser simple y ser una persona de entendimiento. Y usted va a encontrar que todas las parábolas hablan de lo mismo, porque son los mismos principios del reino de Dios. No es nuestro trabajo de andar juzgando a la gente. Me cae mal. Debe de nuestro amor por esa gente ser más fuerte que los sentimientos que tenemos por ellos. ¿Me estoy explicando? Imagínese que usted haya sido juzgado antes de que alguien le echara la red. No hubiera calificado. Ninguno de nosotros, algo tenemos mal. Pero alguien se atrevió a ¿qué? Echar la red. No nos vio nuestras diferencias o nuestras debilidades. Pues, si es que necesitamos la red porque estamos necesitados de algo. Me estoy explicando, ¿verdad, mis queridos? No estés juzgando a tu familiar, que si nunca le vas a hablar a nadie del reino de Dios, no vas a compartir con nadie, porque todos tienen sus líos, ¿cierto o no? Le estaba diciendo en la mañana que todos tenemos ese famoso cuñado, cuñada, o suegro, suegra, que dice: ay, por favor, que a veces ni lo queremos llevar a ningún lugar porque nos da vergüenza llevarlo. Dice: ¿cómo a este le voy a hablar? No, que me vean con él. Pues es la gente que necesita. ¿No es cierto que todos tienen una historia? ¿Todos? A veces pensamos que nomás en la cárcel, ¿verdad? Vamos a la cárcel. ¿Cuántos han ido a la cárcel? No, a visitar nomás. De visita. ¿Ha platicado con... Nosotros hicimos bastante trabajo en las cárceles y platicábamos con los presos, ¿no? Y todos tenían una historia. Es más, yo nunca encontré a alguien que dijera: yo merezco estar aquí. Nadie merecía estar ahí.
Todos tienen una historia. ¿Cuántos han visitado los hospitales? ¿Verdad que todos tienen una historia en los hospitales? Y vemos esos dos extremos, el que está en la cárcel, el que está en el hospital. Como que ahí sí poquito se nos quebranta el corazón. Dice, a eso sí hay que echarles la red, a eso sí que hay que alcanzarlos, a eso sí hay que darles la ayudada, pues. Pero ¿sabe usted que cada persona aquí tiene una historia? ¿Cómo dice ese dicho? Ojos vemos, pero corazones no sabemos. Cada persona en su trabajo tiene una historia. En la calle tiene una historia. A veces a los que se ven muy completitos por dentro están pasando por angustias. Tienen una historia. ¿Cómo necesitan el reino? ¿Cómo necesitan que tenga el amor suficiente para echarle la red, dar la oportunidad de cambio? La oportunidad de ser llenados, la oportunidad de recibir respuestas. ¡Wow! Que si pudiéramos ver más allá de la apariencia. Empezar a entender por las cosas que están pasando ellos. En la función, en el uso, nos damos cuenta quiénes somos, dónde estamos, qué tan fuerte es la red, qué tan poderoso es el evangelio del reino. Y tercero, cuánta gente allá, cuántos peces hay disponibles para ser parte de esta gran pesca. ¿Qué gran pesca? Ok, ¿vamos bien o le paramos? Porque si le paramos, si usted quiere que le paremos, le paramos. Tercera cosa, tenemos que darnos cuenta que siempre hay peces en el mar, siempre hay peces. Nuestra responsabilidad primero es de encontrarlos. Diga encontrarlos. Diga encontrarlos. El que usted sea experto no quiere decir que va a encontrar siempre los peces. ¿Se acuerda cuando andaban los discípulos pescando toda la noche? ¿Eran novatos ellos? No, expertos. Expertos. Y habían estado echando la red. Y no habían pescado nada, ni siquiera un resfriado. ¿Hasta que qué? Hasta que oyeron la palabra de Jesús. Yo creo que nos debemos de preguntar, mire, yo sé que no quiero hacer sentir culpable a nadie, no, es que quiero levantar conciencia en esta mañana. Si usted no ha pescado nada, si usted no tiene ningún registro de peces que ha traído al reino de Dios, debe preguntarse, ¿por qué? Señor, indícame. A veces es obvio, a veces no. A veces es obvio la razón, a veces es obvio a quién es que tenemos que hablar, a veces no. Necesitamos la dirección, necesitamos la guianza. Yo iba en un autobús de Torreón a Durango. Le había dicho a mi hermano Samuel, le digo, Samuel, por favor, necesito ir a Durango, lléveme a una línea de autobuses que de las mejorcitas, hombre, no me da de las polleras, le dije. Entonces las polleras les llamamos a esa gente que van con pollos y cosas y parados y llegan costales y la cosa. Ya me había hecho eso una vez, me había puesto, y una señora llevaba su costal y el costal le iba arriba de mí, pues oiga, pues si vaya el costal, pues llévelo usted, ¿no? Y con ese asunto de que los caballeros y las damas, pues ¿qué hacía, verdad? Fue el viajecito más largo que y me hizo lo mismo, me llevó a otra línea y pasó lo mismo. Y yo voy ahí en la parte de atrás y todo este movimiento de gente parada, la cosa. Y veo una pareja que de su bolsa saca una Biblia. Óigame, ya tengo que estar muerto para no hacer nada al respecto. Y los oía yo que estaban hablando. Y me le acerqué como se le acercó Felipe, ¿verdad? Al eunuco. Le dije,
son estudiantes de la Biblia. Dijo, no, me la acaba de regalar mi tía en Torreón. ¿Qué me está diciendo a mí? Dime, no sé nada. A veces queremos que el Señor nos mande ángeles con 6 alas y nos encubra con su luz y nos enseñe. No, hermanos, hay que, ¿verdad? ¿Se me explicó? Hay cosas que son tan obvias. Óigame, está la gente con necesidad, hay que ayudarles, hay que echarles la red, hay que encontrarlos. Diga, encontrarlos. No es suficiente saber que hay muchos, no es suficiente saber que hay mucha necesidad. Diga, hay que encontrarlos. Tenemos que discriminarlos, alcanzarlos sin discriminarlos. Diga, no discriminación en nuestra acción. No discriminación en nuestra acción. Todos califican, diga, todos califican. Diga, todos califican. Dice, el Señor fue, recuerda la parábola, y sembró trigo en el campo de siembra. Dice, pero cuando se durmieron vino el engañador, el malo, y plantó cizaña. ¿Qué dijeron los trabajadores? Señor, si quieres vamos nosotros y arrancamos la cizaña. ¿Listos? Tenemos mucha gente de esa en las congregaciones, ¿verdad? Hay que sacarlos a todos. Son problemas. Se queda nomás el pastor y él. Si lo saca a todos. ¿Me explico? Que dijo, no hay que discriminar. No, dice, no, ese no es pues tu trabajo. Mis queridos hermanos, no es nuestro trabajo de estar pensando quién califica, quién no califica. Dígale a todos. Diga a todos. Otra vez diga a todos. Diga todos. Diga todos. Diga todos califican. Todos califican. Diga todos califican. Todos califican. Todos califican. Que el color, que el tamaño, no, diga todos califican. Que el preparado, el no preparado, el rico, el pobre, todos califican. El sano, el enfermo, todos califican. Nosotros tenemos que entender todos, mis queridos. Para no complicarnos la vida y no quedarnos cortos, no quedarnos cortos en nuestra responsabilidad. ¿Sí? Qué bendición nosotros. Somos los llevadores de buenas nuevas. Somos las personas que tenemos la capacidad de cambiar el destino a la gente. Qué bendición. ¿Quién más tiene ese poder, hermanos? Digo que estaba, mi hermano Samuel estaba en el hospital. Estaba muy enfermo. Estaba teniendo muchos problemas con su corazón y sabíamos que tenía que haber un milagro o mi hermano no lo iba a hacer. Y en esos momentos que estamos en emergencia y me dice mi hermano, estaba una persona que andaba recogiendo la basura y dice, mire ese hombre. Yo, sí. Dice, se pasa todo el día recogiendo basura, ese es su trabajo. Dice, nosotros, me dijo, qué bendición a nosotros, que a nosotros se nos ha dado el privilegio de llevar el mensaje del reino para transformar personas. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Ha entendido eso usted? ¿O se la pasa todo el día y ni cuenta se da lo que usted es y lo que usted trae? ¡Qué bendición! Diga, ¡qué bendición! Diga a la persona que está hablando, ¿qué bendición tienes, hermano, hermana? ¿Qué bendición tenemos? Tener el poder, la capacidad de ofrecer cambios excelentes a la gente. ¡Wow! A veces pensamos que es nuestra industria la que cambia la vida de las gentes. Yo estoy en real estate y decirle a alguien, si entras al real estate te va a cambiar la vida. Y estamos... No, hermano, no es ni el real estate, no es la profesión. Lo que le va a cambiar la vida a la gente es el reino de Dios. Eso sí que les va a cambiar. Esa es la transformación que necesitan.
De allí todo viene lo demás. ¿Me estoy explicando? Diga, así es. Diga, todos. Ahora, la otra verdad dice, llévenlos a la orilla, diga, a la orilla. Si se metió un mal pez en la red, no se preocupen, llévenselos a todos, diga, a todos a la orilla. Es trabajito llevarlos a la orilla a todos, ¿verdad? Porque la tentación es en el proceso. Dice, no, este no lo va a hacer. Diga, no, a todos, diga, a todos. Hay un proceso, hay un trabajo, hay un esfuerzo. No decida antes de tiempo. Es lo mismo la cizaña y el trigo es lo mismo. Diga, hay un tiempo, tiene que pasar un tiempo para determinar quién es y quién no es, quién califica y quién no califica. No está en usted en descartar tan pronto. Usted no tiene familia que cuánto le ha dado y le ha dado y no ve cambios. ¿Cuántos tienen ese tipo de gente? No, nomás yo. Y le da y le da. ¿No es cierto que a veces llega un momento donde nos desesperamos? Ya no le voy a decir nada a esta persona. Que se olvide. Tengo mejores cosas que hacer. ¿No es cierto? Hacemos esas declaraciones. Dice, lléveselos a la orilla todos, diga todos. Porque a veces cuando menos piensa, da el cambio. Que dice, ya te entendí ahora sí. ¿Qué les decía yo? Cuando encuentro una persona con la frente roja, es que ya tuvo la revelación, ya se dio, ya entendí. Es como yo lo reconozco. A ver, la frente. ¿Me estoy explicando? Les cae el 20. ¡Ting! ¡Ah! Mire, me llamaron el otro día y me dice, hermano David, dice, solo llamé para pedirte perdón. Una persona que tenía como 8 años que no la miraba. Perdón. ¿Por qué o qué? No, pues pasó esto y yo ni sabía lo que traía en su corazón esta persona. Y ahora está ahí trabajando conmigo. 8 años. Dice, ya tenía 8 años con este rencor y con esta cosa. Y yo sin saber, imagínense. Le cayó él el 20. Le llegó la revelación, el entendimiento. A veces se va a tardar, diga la gente, bastante. De ese viajecito de donde lo agarró a la orilla, pasa mucho tiempo. Diga, es un proceso. Pero usted y yo tenemos que ser fieles en eso, no descartarlos, diga, antes de tiempo. Déjelo, porque ese no es nuestro trabajo. Al llegar a la orilla, va a existir entonces, diga, el examen. Diga, el examen. Allí se examinan los peces. Allí hay un examen. ¿Quién hace este examen? ¿Nosotros? Es Dios, los ángeles, dice. Enviaré a los ángeles. ¿No digo lo mismo del trigo y la cizaña? No están ustedes en estirpar, en quitar. No. Los ángeles, en el tiempo de Dios. Los ángeles. Nosotros se nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Capítulo 7 de Mateo. No juzguéis. Para que no ustedes tranquilitos, dice. Ustedes sigan siendo sensibles, creyendo que todo el mundo va a calificar. ¡Wow! ¡Qué bonito eso, mis queridos! ¿Se acuerdan que les hablé de Dale Carnegie? Que le preguntaron, oye, dice, ¿cómo es que tú has hecho para atraer a tanto millonario a tu empresa? ¿Qué es lo que haces? Y dijo él, no, es que ellos no eran millonarios cuando empezaron en mi empresa. Dice, aquí. Andrew Carnegie, perdón. Aquí, dice, los hicimos millonarios. Dice, es que yo aprendí, dice, de un minero. Dice, el minero, dice, en lugar de poner sus ojos en las toneladas de tierra que tiene que mover, pone sus ojos en las onzas de oro. Dice, yo he aprendido a ver el oro en la gente. Qué bonito, hermanos. Que nosotros tuviéramos esa perspectiva. Diga, todos pueden calificar. ¿Cómo? Dígalo, diga, todos pueden calificar. Otra vez, todos pueden calificar. Entonces esa debe ser nuestra actitud. A todo mundo darle el mensaje del reino de Dios.
porque pueden calificar. Todos tienen la capacidad de cambiar, todos tienen la capacidad de ser bendecidos. Todos, diga todos. ¿Se fija? ¡Qué bendición! Hombre, esto es emocionante. Algunos peces son buenos y otros son malos. Es la verdad. Óigame, el mismo Jesús tenía ahí a un Judas en su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabía Jesús. ¿Por qué lo permitió entrar al equipo? Es más, si lo dejó jugar. ¿Por qué? La oportunidad. Diga la oportunidad. Todos tienen que tener la oportunidad de cambio. No descártelo antes. Si alguien se va a descartar, van a ser ellos, pero no usted lo descarte a ellos. Diga la oportunidad a todos. Va a haber unos buenos, otros malos. Y lo terminamos la clase hoy con esto. Dice, el buen pescado es llevado ¿a dónde? A los buques, a los barcos, para ser distribuido ¿para quién? Para el beneficio del mundo. Dice, y el mal pescado es desechado. O sea, la última verdad es de que sí existe un infierno, diga un infierno. Dice, pastor, ¿pero qué no nos enseñó que Dios es bueno? ¿Cómo va a ser un infierno para la gente? No, dije, es que no lo hizo para la gente. Vamos a leer. Mateo 25, 41. Diga, el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mira lo que dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado, ¿para quién? 25:41, ¿lo tiene? Para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado? Entonces, ¿por qué va a haber gente que se va a ir al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué descartaron la verdad? Fíjese bien lo que estoy apuntando aquí. Descartaron la verdad, pero se les dio la oportunidad de la verdad. Alguien les llevó la verdad. Ellos tuvieron la oportunidad de escoger abrazarla o descartarla. Esa gente que descarta la verdad termina ahí por su, diga, propia decisión, por su decisión que hace. Pero no está en nosotros en determinar quién y quién no lo va a hacer. Dice nosotros, diga nosotros, como pescadores, es nuestra función de llevar este evangelio del reino a todos, diga, a nuestro alrededor. Ahora, no sé si usted se emociona, pero cuando empieza a hacer un análisis de su vida, de lo que está pasando, ¿cuántos se emocionan de que sus familias están siendo transformadas? ¿Cuántos de ustedes están compartiendo este evangelio en sus lugares de trabajo, de empresa? ¿Quién está haciendo eso ya? Fíjese qué curioso, el que no tenía entendimiento antes se enojaba porque era el único cristiano en su trabajo, en su empresa. Dice, ay, soy el único en su familia. Cuando entiende el reino dice, wow, qué bendición, yo soy el privilegiado de traer la luz a este ambiente donde estoy. Wow, qué bendición. ¿No le ha tocado a usted que gente le llama y le dice, ay hermano, gracias por haber compartido, que mi vida era así y ahora mira cómo es? ¿Quién le ha pasado eso ya? Ya no soy el mismo, ya no soy la misma, porque te atreviste. Gracias a Dios que llegaste aquí, gracias a Dios que compartiste esto. Mire, yo tenía una tía, mi tía Lucía.
una señora muy elegante, y yo la conocí muy poquito porque murió cuando yo era niño, pero veo fotos de ella, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien vestida la señora y bien peinada, y yo me acuerdo de mi tía, una señorona, una señora pues, elegante. Y alguien le llegó el evangelio a mi tía Lucía, en el área ya de La Laguna, en México, y ella recibió el evangelio. Una mujer, mi tía Lucía, le compartió el evangelio a mi papá. Mi papá estaba recién casado, mi papá, y mi papá recibe el evangelio. Porque mi papá recibe el evangelio, entonces mi tío Antonio recibe el evangelio, y mi primo Damaso Ríos recibe el evangelio, y de ahí empieza la distribución del evangelio a través de estados, pastores y maestros. Hemos andado en la mayor parte del mundo predicando, porque alguien se atrevió a llevarle el evangelio a mi tía Lucía. Y lo primero que hizo mi tía Lucía es echar ¿a quién? A su familia. ¿Qué si Dios le ha puesto allí al siguiente Pablo, al siguiente apóstol Pablo, y usted no le ha hecho caso? A la siguiente persona que va a tener influencia al mundo, y usted no le ha hecho caso, y ahí se lo ha puesto. Y a veces se frustra usted porque seamos sensibles esta semana. Empezando hoy, porque hoy es el primer día de la semana, ¿no? Hoy Dios le ha dado a usted oportunidad de echar la red. Y échela con mucha fe y con mucha pasión y con mucho amor. Diga, aquí voy a alcanzar a pescar a todos. Diga, todo el que se deje. Y lo voy a llevar a la orilla. Porque creo que todo el que pesque yo va a ser bueno. Póngase de pie conmigo esta mañana.